¿ok? Entonces yo les decía que en la medida que un fármaco todavía no se venció la patente, solo el laboratorio productor lo comercializa y le pone su costo, y su costo va a ser alto siempre, a fin de recuperar toda la inversión que hizo en investigar. Una vez cumplida la patente, si es 2 años, 4 años, 8 años, cada vez son menos años, ya cualquier laboratorio es capaz de producir ese principio activo que puede poner el nombre comercial que le guste o dejar ese nombre genérico. Y eso hace que haya mayor oferta y al haber mayor oferta los costos disminuyen. ¿Quedó mejor? Doctora, Sí, Rosa María. ¿le puedo hacer una pregunta con respecto al propanolol en un paciente diabético? ¿Por qué se le receta? Si ese Porque paciente, si ese paciente diabético ha tenido un ACV transitorio, ¿por qué le recetan un propanolol aparte de la medicación que tienen como diabéticos? ya, primero, que un propanolol nunca va a ser un antidiabético. Si bien él hace hipoglicemia, no es una hipoglicemia marcada como te lo haría un agonista, una glibenclamida. Ya, glibenclamida es su fármaco si es que tiene disminuida la producción de insulina. Si es por resistencia a insulina, va a ser una metformina. Y si realmente ya ese páncreas no produce insulina, va a ser siempre una insulina. Eso es un punto aparte. Tienes un diagnóstico de diabetes, se trata la diabetes con diferentes grupos de fármacos según en qué estadio está. Si entró a diabetes por hiperglicemia o como es por hiperinsulinemia, o si ya tengo una baja producción del páncreas de insulina o si realmente no produce ya nada de insulina. Eso es un canto. A ese paciente tiene su medicación antidiabética de base. Muy bien. Y le indican un propanolol. Yo te devuelvo la pregunta. ¿Qué diagnóstico van a tener en este paciente diabético para indicar un propanolol? Vamos, quien quiera me contesta. O sea, la patología de ingreso fue diabetes y ya está con su medicación antidiabética, pero justo este propanolol hace un poco de hipoglicemia que si el páncreas no produce insulina no hace nada, ¿no? Vamos. Ah, profesora, probablemente tiene taquiarritmia, probablemente tiene hipertensión. Y el propanolol disminuye frecuencia cardíaca y también disminuye presión arterial. O sea que además de tu diabetes, tu paciente lo más probable es que tenga taquiarritmia o hipertensión. ¿Dónde está? ¿Quién me preguntó? Yo, doctora, en este caso, la paciente normalmente siempre tiene presión baja. ¿Qué pasaría? Se fue tu audio, Rosa. Normalmente, tu paciente normalmente hasta ahí te sigue. Que la paciente siempre tiene presión baja, está con una presión de a veces de 170, 110/70. ¿Y la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca está en 65 a lo Ok. mucho. Tienes que revisar por qué dieron propanolol, ¿ya? Indicaciones muchas, taquiarritmia, hipertensión, pero acá la frecuencia está baja, la presión está baja, probablemente ya respondió muy bien y la dosis está muy alta, o si una dosis bajita que le han dado probablemente es por ansiedad, pero no significa que un fármaco va a ser para toda la vida en un paciente, ¿no? Entonces vos tienes que controlar varias veces presión arterial, frecuencia cardíaca, valores de glicemia y con todo ese reporte ya recién vas a poder evaluar y llevarle al médico tratante para que él valore. Probablemente cuando iba a la consulta estaba taquicárdica, hipertensa, probablemente. Más no será todo el tiempo, o habrá sido ese momento, o ese tiempo, o habrá sido una crisis, no lo sabemos. Cómo yo pudiera tener mejores parámetros para poder responderte con una medición de esos parámetros de forma más regular. Ahí recién podremos sacar conclusiones, porque ya ahora tú sabes qué va a ser el propanolol. Disminuye frecuencia cardíaca y disminuye presión arterial. Capaz lo dieron porque en algún momento estaba alta, pero si hoy ya está bajita y hace hipotensión y hace bradicardia, tu paciente va a estar cansada, sin ánimo, va a tener mucho sueño. ¿Quedó, mi niña? Sí, Ya tienes doctora. hartos parámetros para poder apoyarle a tu paciente. No se olviden nunca. A Muchas veces el gracias, doctora. paciente se sigue comprando la medicación porque el médico se la dio y no necesariamente ya la necesita. ¿Sí? Ok. Muchas Voy con... gracias, doctora.
Ya voy compartiendo mi pantalla y ahora las preguntas las hago yo. Toda vez que ustedes me responden mecanismo de acción hablando. ¿Qué significa mecanismo de acción hablando? Que todas las respuestas están basadas en mecanismos de acción. ¿De acuerdo? A ver quién me dice por qué son fármacos antihipertensivos. ¿Por qué el carvedilol es antihipertensivo? Empecemos por el de última generación. Por bloqueo de receptores Por alfa un 1 bloqueo de receptores de alfa en el 1, vaso. Bien, ¿y por qué más? bloqueadores de la 1, Y agonista beta 2. Bloqueo alfa 1 y agonista beta 2. ¿Por qué el propanolol es antihipertensivo? Vamos. ¿Por qué propanolol es antihipertensivo? Acá dice que se usan en hipertensión y efectivamente son antihipertensivos de primerísima elección. Bloquea receptores alfa. El propanolol no. El propanolol es un no cardioselectivo y sin ACI. El más antiguo de los beta bloqueantes. Porque actúa tanto en beta 1 y beta 2. Para la presión arterial, pasos. Beta 1, déjalo al corazón que le baje frecuencia cardíaca. Si bien presión arterial es la resistencia por el gasto cardíaco, quiero que nos concentremos siempre que hablamos de presión en vaso y de taquiobradi corazón beta. No es que al principio estimula receptores alfa y después se produce Beta. vasodilatación. Ya. Primero bloquea los beta 2 y después por un mecanismo no muy conocido ni tan claro, son vasodilatadores. Excelente. Esa es la respuesta. Él en mecanismo bloquea el beta 2, pero es de muy corto plazo. Y luego, probablemente liberación de óxido nítrico, se convierten en antihipertensivos por ser vasodilatadores mixtos. Bien. ¿Quién me quiere decir por qué son útiles en angina de pecho? Porque induce una vasodilatación coronaria. Ya, entonces estás mejorando la oferta de oxígeno. ¿Y por qué más? Acuérdate que angina es mucho trabajo y baja oferta. La oferta me la mejoraste porque son vasodilatadores, no solo coronarianos, sino mixtos, arteriovenosos, pero sí, dilata un poco coronaria. Mayor oferta y Y la... disminuye las 4 propiedades del Bajo corazón, cardíaco. doctora, disminuyendo la Exacto, productividad. son unos protectores cardíacos fantásticos. Disminuye el trabajo cardíaco. ¿Qué quiero en angina? Disminuir el trabajo y mejorar la oferta. Muy bien. ¿Por qué va a ser útil en arritmia y en qué tipo de arritmia? En taquiarritmias, doctora, porque va a bloquear receptores beta 1, disminuyendo 4 propiedades del corazón. Perfecto, Jorge. Tanto los antiguos, los menos antiguos, los cardio, los no cardio, lo nuevo, el que quiera. Todos bloquean beta 1, solo para taquiarritmia. Fantástico. Y en un infarto, ¿por qué serán útiles? Que normalmente nosotros lo tenemos en vía oral, entonces posinfarto, porque cuando se está infartando no doy nada en vía oral, ¿no? Pero si lo tuviésemos endovenoso, que algunas clínicas lo tienen, más no nuestro listado de fármacos básicos de la seguridad social, no lo tenemos en ampollas. Algunas clínicas acá lo tienen el metoprolol en ampollas y ahora ya tenemos celiprolol y la betalol en ampollas, ¿no? ¿Por qué será útil en infarto? ¿Quién me ayuda? Porque induce una vasodilatación generalizada por bloqueo de receptores beta 2. Ya, ¿qué más? Principalmente disminuyen trabajo cardíaco, más que vasodilatador coronarias, porque no son vasodilatadores selectivos de coronaria. ¿Quién recuerda qué vasodilatador selectivo de coronarias yo les mencioné recién? Nitroglicerina, doctora. Yes, ese es su morfina, digo yo. El paciente llegó con mucho dolor precordial, se está infartando, no siempre duele, pero ese dolor es indescriptible. Coloca nitroglicerina y se me puso morfina, doctor, se me pasó el dolor. No, le dilató coronaria, generalmente en la vasoespástica, ¿no? ¿Ok? ¿Por qué va a ser útil en hiperreactividad simpática que la puede tener un paciente con síndrome de abstinencia de alcohol, mucha ansiedad, en hipertiroidismo que tenga aumento del metabolismo basal con taquicardia, temblor, sudoración, insomnio, temblor? ¿Por qué? Vamos.
Doctora, ¿podría explicar sobre el hipertiroidismo en relación con esto? Ya. Cuando hay un hipertiroidismo, yo tengo aumento de la producción de las hormonas tiroideas. T4 es inactiva, ya vamos a avanzar. T3 es la activa. Y la T3 tengo una activa y una reversa. Cuando la activa se sube o la reversa se baja, la reversa no tiene acción farmacológica o acción fisiológica, que no es un fármaco de momento, sino una tiroides que hace mucha hormona tiroidea, aumenta todo el metabolismo basal, lamentablemente. Y la clínica es la taquicardia, sudoración, insomnio. Si vos te fijas, taquicardia, sudoración, insomnio es por una activación del simpático, porque la hormona tiroidea me aumentó todo el metabolismo basal. Me activó el simpático. ¿Ok? Si yo le voy a ocupar su receptor el simpático, disminuye la taquicardia, el temblor, la sudoración, mejora el insomnio. Sin embargo, no estoy tratando la causa. Estoy sintomáticamente tratando a la paciente. Recién yo tuve una paciente que se tuvo que internar porque hizo una taquicardia de pronto, agitación, dolor, dificultad para respirar. Ella ya había hecho COVID, pero la misma clínica que se asustó mucho por cuando hizo su COVID, caminaba un poco, se cansaba, frecuencia cardíaca alta, hizo una hipertensión bien alta, joven la paciente sin antecedentes cardíacos. Y bueno, al final le dieron un diagnóstico, se siguió estudiando y era un hipertiroidismo. Entonces el hipertiroidismo clínicamente, y algo importante ahí, hay una leucocitosis, se hizo los cultivos, examen de orina y no había rasgos de infección. O sea, es tan estimulante el metabolismo basal que incluso los leucocitos se elevan sin proceso infeccioso. Eso hace un hipertiroidismo. Los hipertiroidismos los hay autoinmunes, los no autoinmunes y por diferentes causas también. ¿Qué tienes que hacer ahí? Bloquear receptores tiroideos. Ahí tienes varios fármacos, un propiltiuracilo, un tapazol, bloquea y hasta que él se compensa el efecto del hipertiroidismo, puedes usar un beta bloqueante para disminuir la clínica, más no vas a curar nada. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Y en el caso de un síndrome de abstinencia del alcohol, ¿por qué provocaría una hiperactividad simpática? Ya, porque el paciente tiene compulsión por volver a recibir el alcohol porque él le deprime su sistema nervioso. Entonces ya no hay quien deprima y hay una estimulación exagerada con alucinaciones, delirio, taquicardia, mal estado general. Y todo eso lleva a liberar más noradrenalina y la noradrenalina va a ocupar todos los receptores alfa y beta que encuentre en su camino. El paciente está taquicárdico, sudoroso, ansioso. Entonces el beta bloqueante le disminuye ansiedad, taquicardia, sudoración. Eso hace un síndrome de abstinencia de alcohol. ¿Quedó mejor? Sí, doctora. Ok. Y si estuviese intoxicado con cocaína, tu paciente, no sé quién me preguntó, Jorge, creo. Si estuviese intoxicado con cocaína, ¿te sirve beta bloquear a tu paciente? Si no, ¿por qué? Mecanismo de acción hablando. Sí me serviría bloquear los receptores beta a este paciente, porque este paciente va a estar con una elevación de la noradrenalina en ese espacio sináptico, Sí, ya que señor. la cocaína inhibe la recaptación de nora. Perfecto, Boris. Boris habló, no pensé que era Jorge. Perfecta la Sí, doctora. respuesta. Y no solo el bloqueo beta, también el alfa, pues. Si hay mucha noradrenalina porque estás inhibiendo la recaptación, va a ocupar cuánto receptor se encuentra en su camino, alfa y beta, beta cardíaco, Sí, pero taquicardia. sí, pero la noradrenalina tiene mayor afinidad a los receptores beta, doctora. Sí, pero tiene acción alfa, claro que la tiene. Claro que la tiene. Ese paciente está taquicárdico, hipertenso. Ese paciente sí le puedes beta bloquear. Muy bien, Boris. Profilaxis de migraña. En realidad, estos fármacos son vasodilatadores. Cuando hablamos de profilaxis de migraña, yo siempre les digo a los alumnos, que normalmente lo hace muy bien el neurólogo, hay que ver causa de la migraña. Hay migrañas alimentarias. El paciente come chocolate, come alimentos ricos en histamina y siempre hace migraña. O paciente se estresa en el día, sale de casa, trabaja muchísimo, doble turno y no es más que llegue a su casa para que le empiece la migraña.
Siempre les digo, yo tengo un paciente que siempre me dice, llego a casa, doctor, y me da migraña, por eso ya no quiero volver a casa. Se ríe. ¿Por qué? Él estuvo estresado todo el día, con doble trabajo, con un ritmo importante de trabajo. Si estoy estresado, hay noradrenalina, vasoconstricción. Una vez se relaja, empieza la vasodilatación cerebral y empieza el aura y la migraña. O sea que yo estoy hablando de que a nivel de los vasos cerebrales hay como una inestabilidad, ese es el término, vasomotora, vasoconstricción, vasodilatación, vasoconstricción, vasodilatación. Muchas veces esa es la llamada migraña de estrés, si quieren ustedes llamarla, pero es una inestabilidad vasomotora. ¿Qué es lo que van a hacer estos fármacos? Van a mantener una vasodilatación cerebral permanente, no extrema, pero sí suficiente para que no me haga esa inestabilidad vasomotora. No funciona en todos los pacientes, hay que darla siempre profilácticamente por largos tiempos, largos periodos de tiempo. Y si tu paciente es hipotenso, puede bajar más la presión o puede bajarle frecuencia cardíaca, ¿no? Creería yo que más va a funcionar profilaxis de migraña que están tan relacionadas al estrés. Más ahí, si lo vamos a usar como profilaxis de migraña, que vamos a ir subiendo dosis hasta encontrar la dosis ideal, probablemente yo tenga que controlar a nivel cardiovascular, frecuencia cardíaca, presión arterial y la glicemia. Porque acá lo que se usa normalmente es el propanolol o el atenolol, no los nuevos betabloqueantes que tienen mayor efecto vascular y van a provocar hipotensión. En profilaxis de migraña no será efectiva en el 100% de los pacientes. ¿Y cómo mides efectividad? Si a la semana tenía 4 ataques de migraña y ahora viene uno solo, ya es efectiva. ¿Sí? O sea, profilaxis es evitar que venga. Si lo has evitado completamente, será un fármaco extremadamente efectivo. ¿Sí? Pero yo siempre digo, ¿con qué lo relaciona? Toda vez que tu paciente tiene su migraña, ¿qué hubo de diferente en tu vida, en actividad física, en alimento, en estrés, para intentar discriminar quién es su disparador de migraña? Pacientes que te toman vino son probablemente pacientes con déficit de Down. Diaminoxidasa es una enzima que biotransforma la histamina. La histamina tiene el vino y muchos alimentos como los mariscos. Y este paciente dice, tras que como marisco al día siguiente, la migraña es insoportable porque su déficit de DAO es alto, no tiene diaminoxidasa y le llega mucha histamina de ese alimento, lo mismo el queso. Queso tiene mucha histamina, el vino tiene mucha histamina, los mariscos. Entonces no dice, tras que tomo un poco de vino es la migraña, como queso es la migraña, como un marisco es la migraña. Esa sí está relacionada con el déficit de esa enzima, chocolate también, ¿no? Entonces siempre lo más importante, más que dar un fármaco, intentar ver la causa. Y si la causa es estrés, probablemente uses un propanolol a dosis bajita y vayas controlando ansiedad también, pero controlando presión arterial y frecuencia cardíaca. ¿Quedó mejor? Si tu paciente ahorita está con crisis de migraña, le das un betabloqueante y no sirve para nada. Cuando estamos con crisis de migraña, usamos otro grupo de fármacos. Los antimigrañosos ya los vamos a revisar. Pero esto es solo profilaxis. Si hay un ataque de migraña ahora, no me sirve. ¿Queda claro? Sí, doctora, y una pregunta, en el caso de un paciente que le entre sus cuadros de migraña, el uso de naproxeno, ¿hasta qué dosis podría llegar a producir lesión renal? Ya, el tema del naproxeno que no es específico de migraña, ¿no? Porque lo que vos quieres es a nivel cerebral mejorar ese vasoespasmo y el naproxeno es un analgésico antiinflamatorio, va a bloquear prostaglandina y muchas veces la migraña cuando está relacionada con prostaglandina sí te puede ser útil al inicio de la migraña, mas si la migraña ya se instauró, probablemente aunque des las dosis máximas que puedes alcanzar nefrotoxicidad no te sirve. Naproxeno normalmente es de semivida más larga, usamos 200 miligramos, en naproxeno puede llegar a 400, incluso a 800. Nefrotoxicidad, ¿con qué está relacionado? Más que con dosis alta, con una duración muy prolongada de uso, que vos uses hoy, mañana, pasado y de un tiempo largo. ¿Por qué? Porque la nefrotoxicidad, ¿por qué se da?
Porque al bloquear ciclooxigenasa, bloqueas prostaglandinas y las prostaglandinas a nivel de glomérulo hacen vasodilatación renal y acabó las estás bloqueando. Se disminuye la perfusión renal y por eso es que ellos son nefrotóxicos. Más que asociado a una dosis alta, está asociado a un uso crónico. ¿Quedó mejor? No es un fármaco que yo voy a elegir para una migraña, te aviso. No es selectivo de una migraña. Y si la crisis ya está instaurada y pasa, no es una migraña el diagnóstico, una cefalea. ¿Quedó mejor? Entonces sería el paracetamol, podría utilizarse para no provocar ningún AINE. Al inicio puede controlar, pero si está instaurado una migraña, los AINES no te sirven. Tienen que usar los antimigrañosos, como una ergotamina, por ejemplo, que son bloqueadores selectivos en territorio alfa carotidio. Ya los vamos a mirar. Son antagonistas parciales. Antagonistas parciales significa que en algunos territorios son antagonistas y en otros no. Y a nivel cerebral hace ese efecto, más a nivel sistémico el gran problema es que va a ser agonista y va a provocar taquicardia, pueden provocar hipertensión y está contraindicado en pacientes con cardiopatía. Y lo vamos a mirar. Lo vamos a ver en bloqueantes de receptores alfa. Cuando veamos los derivados ergóticos, esos sí son fármacos antimigrañosos muy selectivos de territorio cerebral. ¿Quedó mejor? Eso sí es una migraña. Si es una cefalea, puedes usar desde una aspirina, un paracetamol, incluso un ibuprofeno, un naproxeno, un meloxicam. Ellos tienen como efectividad similar en una cefalea, más en una migraña instaurada. Ellos no son ni de primera, ni de segunda, ni de tercera elección. Al inicio un ataque migrañoso probablemente controle, mas si es una migraña bien diagnosticada, no. ¿Quedó mejor? Sí, doctora, muchas gracias. Puede ser cefalea de tensión, puede ser cefalea de hipertensión, cefalea alimentaria. Bien, ¿qué era un feocromocitoma y por qué estos fármacos van a ser útiles? Yo le digo más o menos, es un tumor secretorio de catecolamina. Ya, muy bien. Y yo supongo que va a inhibir los receptores y ya no van a actuar el exceso de catecolamina. Ya, y si yo te pregunto, Jorge, ¿qué clínica va a tener un paciente con feocromocitoma si es secretor de noradrenalina y de epinefrina? De adrenalina y de noradrenalina, las dos. Va a estar taquicárdico, Muy va a bien. tener presión arterial alta, eh, Presión, hipertenso. ¿Qué hipertenso, más? va a Sí. tener broncodilatación, broncoconstricción, perdón. No va a haber broncoconstricción porque Em, ocupa el receptor beta 2 y más bien dilata bronquio. Ahí no va a haber efecto porque no es adverso. Temblor fino, ansiedad, insomnio, taquicardia, hipertensión. Muy bien. ¿Puede llegar a un infarto? Puede, porque sigue liberando noradrenalina a raudales. ¿Ok? ¿Y será curativo, Jorge, del feocromocitoma, los beta no, bloqueantes? no es porque solamente es para controlarlo, ¿no? Solo es sintomático. ¿Y Sí. cuál es la conducta en un feocromocitoma? Mm, tiene que hacer remover el tumor, digamos, Quirúrgica. ¿Ok? quirúrgico. Muy bien. En glaucoma o hipertensión intraocular, ¿qué beta bloqueante les dije yo que es de primera elección, que es el único que tenemos de momento? ¿Pilocarpina? Pilocarpina, Boris, decime el mecanismo de acción de la pilocarpina antes que muera. Ahorita muscarínico, Agüita doctora. muscarínico, yo estoy hablando de beta bloqueantes. Boris, timolol. Bien, vamos a intentar ir pasando. Bueno, ahora vamos a ver uno por uno los más usados, ¿ya? Y vamos a ir viendo sus dosis. Cuando hablamos de propanolol viene de 20 y de 40 miligramos. ¿Qué dosis puedo usar? Acá dice 40-80, a mí me gusta empezar con 20. Con 20 miligramos a veces tienes excelente efecto antihipertensivo, pero ¿hasta dónde puedes usar? Hasta 320 miligramos por día. O sea que esa es la franja terapéutica.
La franja es desde la dosis mínima efectiva, la distancia hasta la dosis máxima tolerada. Para mí, en propanolol, la dosis mínima efectiva es 20 miligramos. ¿Ya? 20 miligramos hasta 320, o sea que es un fármaco con franja terapéutica bien amplia. Toda vez que uses un antihipertensivo tipo beta bloqueante, mínimo esperas 2 semanas y ahí recién vas a tener el efecto máximo para ver si vas a ir o no aumentando dosis. Propanolol tiene semivida corta, muchas veces hay que administrar cada 8 horas. Hay pacientes que responden muy bien administrando cada 12 horas. ¿Cómo lo voy a saber? ¿Cómo a ustedes se les ocurre que pueden saber en tu paciente cuánto le dura la semivida, el efecto farmacológico? ¿Cómo lo podemos saber? Tengo pacientes más altos, más flacos, más gordos, con menor función hepática, otros que están con excelente función hepática, otros con sobrecarga hepática y biotransforman menos, otros con mayor filtración glomerular, otros con menos. No son iguales los pacientes. ¿Cómo ustedes pudieran saber cuánto le está durando la medicación antihipertensiva a su paciente? Midiéndole la presión arterial, doctora. Muy bien. ¿Y cuándo tienes que medirla? ¿Cuál es la toma para mí más importante? Si toma cada 24 horas antes de tomar la próxima dosis. Si toma cada 12 horas, le tomas antes de volver a tomar. Si, en el caso que tome cada 24 horas, ¿qué me va a decir? Si le tomé justo a la hora 24, si realmente le duró las 24 horas del día el efecto. Pero si toma un propanolol 40 miligramos, 8 de la mañana, le tomaste 10 de la mañana, bellísima la presión. Le tomas 8 de la noche, ya está un poco más alta. Le tomas a las 24 horas y está altísima otra vez. ¿Te sirve esa medicación de esa forma? No me sirve. No Le está sirve. bajando, pero no le está durando, porque la semivida es corta. Por eso es que para mí tan importante no es solo medicar al paciente, sino controlar presión arterial a las 6 horas, a las 12 horas y a las 24 horas fuera lo ideal. Eso te va a dar una idea de cuánto está durando el efecto en ese paciente. Todos los pacientes son diferentes. Ah, profesora, pero no voy a andar tras el paciente, tras de todos mis pacientes cada 8 horas midiendo presión. No, le pides que traiga a tu consulta su tensiómetro. Tomas la presión con tu propio tensiómetro y con la de él y ves qué margen de seguridad, qué margen de diferencia hay para ver si está calibrado o no. Y le dices acostado 15 minutos, usted me va a tomar su presión y me la anota en este papelito, me pone la hora. Entonces yo puedo hacer una curva y rápidamente darme cuenta si le dura 8 horas, 12 horas, 24 horas, para ver si lo debo dejar cada 24, cada 12 o cada 8 horas. Porque ¿qué es lo importante? ¿Bajarle unas horas la presión o las 24 horas? La- 24. Claro, no me sirve que le controles 8 horas y las otras 16 horas esté hipertenso porque te puede hacer la crisis hipertensiva y te puede ir dañando los órganos. Hace lesión en órgano diana, la hipertensión, principalmente a nivel renal. ¿No? Entonces, eso es importante. No es tanto medicar al paciente, sino controlar que el efecto le dure las 24 horas. Te trae sus valores y vos ves que está bonita las 24 horas, pero hay un pico un día. ¿Qué es lo que tienes que preguntar? ¿Y este día qué pasó? Ay, ni sabe, doctor. Justo ese día me enteré que mi hijo, que mi sobrino, que mi nieto y tuvimos que ir al hospital. ¿Tiene derecho a haberse subido la presión o no? Sí, porque hubo un evento. ¿Y acá qué pasó, don Pedro, con este pico de presión arterial? No sé, doctor, yo estaba tranquilo mirando la tele. Eso te va a preocupar porque no hubo una causa que desencadenó una liberación de noradrenalina. ¿Está claro? Entonces, todos esos detalles son fundamentales verlos en el paciente. Valor de presión arterial en diferentes horarios. Tú sabes a qué hora toma el medicamento y automáticamente ya puedes ir determinando qué semivida tiene el efecto en ese paciente en concreto. ¿Está clarinísimo? Sí, nadie contesta ya en mi clase. Vamos. Feocromocitoma, las dosis altísimas.
Cuando digo dosis altísima es que puedes llegar a 320 sin ningún problema y a veces no resuelves hasta que no se opera el paciente. Un beta bloqueante sí, un propanolol, pero si vas a usar un propanolol que probablemente no sea el de elección, tienes que hacer un alfa bloqueante. ¿Quién recuerda? No hemos avanzado bloqueantes alfa, ¿no? Prazosina, doxazosina, terazosina, esos fármacos son los bloqueantes receptores alfa, pero hay un beta bloqueante o un grupo que bloquea los alfa, agonista beta y bloquea beta 1. ¿Quién es? ¿Quién va a ser de elección aquí? En lugar de propanolol. ¿Quién va a ser de elección? José. Carvedilol, doctora. Sí, señor. Carvedilol va a tener ese mecanismo de acción y ya no vas a tener que asociar dos fármacos. Propanolol no lo tiene. En angina de pecho puedes usar hasta dosis alta. Posinfarto, ¿por qué posinfarto? Porque no lo tenemos endovenoso, lo tenemos solo en vía oral. Entre estos 5 a 21 días posteriores disminuye muchísimo la probabilidad de un reinfarto porque disminuye trabajo cardíaco, un buen fármaco muy económico. En arritmias puedes usar fácilmente con una franja de taquiarritmias, ¿no? De seguridad alto. En hipertiroidismo empieza siempre dosis baja, 10 miligramos y vas controlando porque tienes que empezar paralelamente el bloqueo de los receptores tiroideos, ¿no? Con un propiltiuracilo o con un danantisol o tapazol. En crisis de ansiedad, 40 miligramos día, significa que puedes usar 10 miligramos cada 8 horas o 15 miligramos. Yo normalmente en pacientes ansiosos con toda esta clínica de hiperactividad del simpático, les hago una preparación donde pongo 10 miligramos que no lo pueden comprar porque viene de 20 y de 40. Entonces la farmacia de manipulación le pone los 10 miligramos y aumento unos ansiolíticos naturales, un tilo, una pasiflora, una valeriana, que aumenta la actividad GABA y disminuye la reactividad del paciente sin afectar la actividad mental. O sea que esas dosis bajitas me gustan más. Profilaxis de migraña, fíjense que la dosis es alta finalmente en profilaxis. Deje de compartir. No, doctora. ¿Y por qué me salió que deje de compartir? Bueno. Acá, ya están viendo la misma lámina, ¿no? Algo hice, pero no sé qué hice. Entonces, profilaxis de migraña a la dosis alta, más siempre y cuando ese origen de la migraña sea por estimulación del simpático. ¿Quién es mi otro fármaco fundamental? Atenolol. ¿Qué diferencia hay entre propanolol y atenolol? Vamos. Uno es cardioselectivo y el otro no es cardioselectivo. Perfecto, los dos sin ácido. Bien, atenolol viene de 50 y de 100 miligramos. La semivida es un poquito más larga que propanolol. Perfectamente puedo tomarlo cada 12 horas. Si con cada 24 horas le controla, te quedas con eso. Puedes usar de 50 a 100 miligramos día, esperar hasta 2 semanas, efecto máximo. Para la angina de pecho, un buen fármaco. ¿Cuál es su dosis techo de atenolol? 100 miligramos. Si con 100 miligramos no consigues tu objetivo, no intentes aumentar dosis porque ya no lo consigues. Esa es su ventana o su franja terapéutica. Nosotros no lo tenemos endovenoso, pero en otros países sí lo tienen y es un buen fármaco en arritmias y en infarto, ¿no? En infarto, vasodilatar coronaria es tu primer objetivo. Nuestra droga estrella es el carvedilol. ¿En qué sentido? En que va a bloquear receptores alfa, va a ser agonista beta 2 con menos efectos adversos, pero aquí mucha precaución. Los libros dicen 12.5, yo he visto excelentes resultados con 6.25. Empieza con 6.25 y vas a ir aumentando. Puedes llegar a 25, incluso hasta 50 como franja terapéutica. Sí, nunca he visto usar 50, he visto hasta 25 de mis pacientes con buen resultado y otros con 6.25. O sea que su franja terapéutica va de 6.25 hasta 50 miligramos. En angina de pecho es una excelente elección porque te baja trabajo cardíaco, te disminuye el retorno venoso, te disminuye precarga y poscarga.
Luego el acebutolol tiene ASI, acción simpática mimética intrínseca, un buen fármaco, mas no le duró mucho su estrellato porque carvedilol probablemente con mejor perfil de seguridad y con más efectividad para baja presión arterial. Viene de 200 y de 400 miligramos. Se puede tomar los 400 juntos o 200 cada 12 horas y su franja terapéutica, estoy hablando de 400 miligramos día. En una angina 400, también en arritmia. Fíjense que las indicaciones son básicamente las mismas. Bien, bisoprolol, excelente su performance de seguridad. Bisoprolol es un fármaco no cardioselectivo, no tiene ASI. Las dosis de bisoprolol hay que ir también extremadamente paulatinamente. Viene de 2.5 miligramos, viene de 5 y viene de 10 miligramos. A veces conviene iniciar con la de 2.5 y dar mitad de comprimido. A veces cuando recién betabloqueas al paciente, él tiene una respuesta al betabloqueante excepcional, otros muy baja. Eso hay variabilidad genética. Entonces siempre empieza con baja dosis. ¿Qué vas a ir controlando? Frecuencia cardíaca, presión arterial. ¿Sí? Es un buen fármaco para manejo de hipertensión y en una angina crónica estable. ¿Qué es una angina crónica estable? ¿En qué se diferencia de la inestable? ¿En qué se diferenciará esa angina estable de la inestable? Nada, estoy escuchando. Ahora sí. Doctora, que la angina estable es provocada por algún estímulo, en cambio la inestable puede ocurrir en cualquier momento. Ya, tiene un agente disparador, estresor, sea que comiste mucho, sea que subiste escaleras, que hiciste ejercicio físico o que te estresaste mucho. Hay una causa. Uy, si me subo estos 3 pisos de mi escalera, llego con crisis de angina siempre. Si salgo corriendo, llego con crisis de angina. Si comí demasiado y encima bebí, era mi cumpleaños, más la torta de chocolate, más la cerveza, más el picante de pollo, comí demasiado, me viene la crisis. Hubo un agente disparador. Esa es la angina más fácil de controlar, porque tú controlas factores estresores y ella va muy bien. Pero la inestable, el paciente puede estar durmiendo 2 de la mañana, soñando bonito, y viene la crisis. No hay una causa aparente estresora. Y viene el vasoespasmo, generalmente asociado a vasoespasmo coronario. Esa es la más complicada de controlar. Aquí estamos diciendo angina de pecho crónica estable, o sea que tú vas a bloquear estos receptores para que cuando haya un disparo de noradrenalina, que estos agente disparador no desencadene la crisis. ¿De acuerdo? Eso es muy importante. Siempre con la menor dosis posible. Empiezas la dosis, esperas una semana, 2 semanas, vas midiendo los efectos y recién vas a ir aumentando de ser necesario. ¿Hasta dónde puedes llegar con bisoprolol? Hasta 20 miligramos por día. Más de 20 miligramos lo único que va a hacer es bradicardia y probablemente mucha hipotensión. No vas a conseguir más efectos terapéuticos, sino efectos adversos. Bisoprolol hoy en día también en crisis de ansiedad, dosis muy bajita. Para mí el superior siempre es propanolol de pronto, ¿no? Pero bisoprolol, bisoprolol dice, es bisoprolol, sin la I segunda, es bisoprolol, ¿no? Hay un error de dedo ahí. Bueno, me queda menos de un minuto. Sí. Doctora, disculpe, ¿el bisoprolol a qué su clasificación entraba? Bisoprolol es cardioselectivo sin ASI. Ahorita lo vamos a revisar. Voy a pasarle a su compañero ahora, a José, para que les pase su práctica. La van a ir haciendo de beta bloqueante, ¿ya? Aquí nos queda poquito tiempo. Aquí está tu clasificación. Fíjate lo que me preguntabas. El bisoprolol es cardioselectivo y no tiene ASI. A estos cardioselectivos con ASI probablemente los han superado los nuevos beta bloqueantes. Por eso es que usamos o propanolol, o atenolol, o bisoprolol, o carvedilol hoy en día. Este está más reservado para cuando hay elevación de presión, taquicardia y contracciones uterinas. Bueno,